Creo que, tomen sus lugares, creo que cada uno de los presentes en esta mañana podemos decirle, gracias Señor, porque a usted le plació encaminar mis pasos a este lugar. Gracias a Dios que nuestros pasos no fueron encaminados esta mañana a un hospital, a una funeraria o a una prisión. Gracias a Dios que nuestros pasos fueron encaminados esta mañana a este lugar, a este santuario. Y creo firmemente que la persona o el ser que encaminó nuestros pasos a este lugar en esta mañana es el omnipotente, el todopoderoso, el que nos ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros. Y una de las cosas que debemos de tener presentes, una de las cosas de las que debemos de estar plenamente seguros, plenamente convencidos, es que Dios nos encaminó esta mañana a este lugar para hacernos bien, para hacernos bien. El bien que Dios quiere hacernos en esta mañana va a bendecir nuestra alma, va a bendecir nuestro espíritu, va a bendecir nuestras vidas. Así que podemos decirle, gracias Señor, porque usted piensa en mi bienestar. Gracias Señor, porque usted piensa en hacerme bien. Y aprovechemos esta oportunidad, porque este es el día que tenemos para adorar a Dios. Este es el día que tenemos para exaltar el nombre del Señor. Este es el día de servir, de trabajar por el Señor. El día de mañana es incierto. El día de mañana es incierto para cada uno de nosotros. Hoy es el día. La porción escritural en la que estaremos meditando en esta mañana se encuentra en los capítulos 32 y 33 del libro de Génesis. Nuestro enfoque será, hermanos, nuestro enfoque en esta mañana será en ese encuentro que Jacob tuvo con su hermano Esaú. En ese día tan esperado por ambos, pero tan temido por Jacob. Sobre eso nos vamos a enfocar en esta mañana, pero vamos a comenzar haciendo mención a lo que Dios le dijo a Jacob cuando él salió de su casa. Recordemos
La semana pasada estuvimos meditando, considerando la salida de Jacob del hogar paterno. Vimos sobre el encuentro que él tuvo con Dios en Betel. Y allí en Betel, en ese encuentro que Dios tuvo con Jacob, Dios le hizo a Jacob la siguiente promesa. Génesis 28:15. Si me pueden poner esa porción en la escritura. En esa ocasión, en ese encuentro que Jehová Dios tuvo con Jacob, cuando él iba rumbo a la Mesopotamia, cuando él iba rumbo a la Mesopotamia huyendo de su hermano Esaú. Ahí Dios tiene un encuentro con él y Dios le dice esto: he aquí, yo estoy contigo. No le dice, he aquí yo estaré. Jacob, quiero que te quede bien claro, yo ya estoy contigo. Yo estoy contigo. Y le dice, y te guardaré por donde quiera que fueres. Y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra. Dios le promete guardarlo en ese viaje, protegerlo, y promete hacerlo regresar a la tierra de la cual él estaba saliendo. Dios promete hacerlo regresar a la tierra de donde él estaba saliendo. No le dijo cuánto tiempo iba a transcurrir para traerlo de regreso. Él le prometió que lo iba a traer de regreso. No le dijo después de tantos años, solamente le hizo la promesa que lo volvería a traer a esa tierra. Dice, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. En otras palabras, no me voy a desatender de ti, no me voy a olvidar de ti, no te voy a abandonar hasta que haya hecho contigo lo que yo he dicho que voy a hacer. Sí. Las promesas consisten en que Dios lo iba a guardar, Dios lo iba a proteger. Jacob iba a una tierra donde probablemente nunca antes había estado. Jacob iba rumbo a familiares de él, sí, que tal vez no había visto, no conocía. Pero Dios le promete que lo guardaría, que lo bendecería, que lo iba a bendecir, que lo iba a prosperar. Dios le prometió cuidarlo, bendecirlo y traerlo de regreso. Pero hay una cosa, Dios no le dijo cómo él iba a hacer para bendecirlo. Dios no le dijo las vivencias o experiencias o procesos que él iba a vivir para que se cumpliera en él lo que Dios le había prometido. Dios le prometió
bendecirlo. Hablando de bendición material, de prosperarlo, de bendecirlo materialmente. Pero Dios no le dijo el medio que iba a usar para bendecirlo. Dios, mediante su palabra, y nada más que mediante su palabra, nos hace a nosotros muchas promesas. Y cada una de las promesas que Dios nos hace tienen la intención, tienen el propósito de hacernos bien, de bendecirnos, de prosperarnos. Pero Dios no nos dice la forma o los medios que Él va a usar para que sus promesas sean cumplidos en nosotros. Y una de las cosas que podemos ver en la experiencia de Jacob es que los medios que fueron usados para bendecirlo, para prosperarlo, para hacer lo que Dios había dicho en él, fueron medios que no fueron muy agradables para Jacob. Fueron medios que le trajeron tal vez decepciones, tal vez frustraciones, tal vez tristezas, porque el paquete que Dios le prometió no solamente incluía cosas materiales, sino también cosas concernientes a la familia que Dios iba a formar de él. Dios le prometió que iba a ser de él una descendencia grande, una descendencia numérica. Para eso Jacob tenía que casarse, necesitaba una esposa. Y ustedes saben que los primeros 7 años por los que él tuvo que trabajar fue por su amada Raquel, la mujer que le cautivó el corazón. No voy a decir que se lo robó porque eso está mal dicho. Si es como que se lo arrancara y eso no sucede. La mujer que le cautivó el corazón fue Raquel. Y ustedes saben, vamos a decir así, la jugada que le hicieron a Jacob. ¿Ustedes creen que eso le trajo alegría a Jacob? ¿Ustedes creen que eso alegró a Jacob? No, no lo alegró. Trajo tristeza. Él no tenía interés alguno por Lea. A la mujer que él amaba era Raquel. Trabajaba con alegría. Iba contando los días, tal vez, hermano Jacobo. Y cuando llegó el día, le salieron con esa jugada. Fue algo frustrante. Sin embargo, el plan de Dios se está cumpliendo. Noten que Dios no siempre usa los métodos que le agradan a la persona para desarrollar en ella el propósito que Dios tiene para la persona. Quiero que nos quede bien claro esto, porque nosotros esperamos que los propósitos de Dios se cumplan en nuestra vida de una forma que nos haga estar con una sonrisa de oreja a oreja todos los días. Que Dios use los medios que siempre nos van a mantener felices, contentos. No, no siempre es así. Puede sucederlo, para Dios no hay nada imposible. Pero en la mayoría de los casos, los procesos son dolorosos. ¿Usted cree que no le haya dolido a Jacob lo que le hicieron? Que al amanecer, al despertar, él esperaba ver a su amada Raquel. Y lo que se va encontrando es con Lea. Dígame si eso no es algo difícil.
Y no podía él decir mucho, no podía él hacer mucho. Está en tierra extraña, está en las manos de Labán, pero Dios está cumpliendo su propósito. Después viene otro convenio, hay que trabajar otros 7 años por Raquel. Y Jacob los trabajó. Yo creo que esos 7 años los trabajó más contentos que los primeros 7. Y en esta ocasión sí le dieron a Raquel. El proceso, yo quiero que miren el proceso que él está viviendo. No es fácil, es un proceso que tiene sinsabores, es un proceso que tiene altibajos, pero ese es el proceso que Dios escogió. Yo quiero decirles que es Dios el que escoge, que es Dios el que determina qué proceso, qué tipo de proceso va a usar para cumplir su propósito en la vida de cada uno de nosotros. Si Dios escoge un propósito que le trae satisfacción, contentamiento y todo el tiempo está risueño, dele gloria al Señor. Pero si el proceso que Dios ha escogido nos trae tristezas, nos trae dolor, nos trae preocupaciones, de todas maneras hay que darle gloria a Dios porque Dios está ahí presente. Porque una de las cosas que vemos en esos años, en esa situación, en la vida de Jacob, es que Dios siempre estuvo con él. Es que Dios estaba desarrollando su plan en él. Dios estaba cumpliendo lo que le había prometido. Lo iba a bendecir. Iba a ser de él una nación grande. Jacob tuvo 20 años con Labán. Los primeros 14 años los vivió trabajando por Lea y por Raquel. Y los otros 6 años él los trabajó para poder tener el permiso de Labán de regresar a la tierra con su padre Isaac. Tener que trabajar 6 años para que me den el permiso de regresar a mi tierra, hermano Jacobo. ¿Usted cree, hermano Zacarías, que no hizo que Jacob se molestara, se irritara? Pero Dios está trabajando. Ese no era meramente plan de Labán. Labán estaba siendo instrumento en las manos de Dios. Porque en esos 20 años Dios le concedió a Jacob 11 hijos. Los primeros 11 hijos de Jacob le nacieron ahí en la Mesopotamia. Le nacieron ahí en la tierra donde él estaba con Labán. Ahí nacieron los primeros 11 hijos de Jacob. El último, que fue Benjamín, ya nació ya acá en la tierra de Canaán. Pero los primeros 11 hijos le nacieron en la Mesopotamia. Ahí le nacieron. Dios está cumpliendo. Dios le había prometido que iba a ser de él una descendencia grande. Le da 11 hijos varones y le da una mujer. O sea que tiene 12. Pero ahí le cuentan solamente los 11 hijos, no sé por qué. Y Dios lo prospera. Materialmente, Dios lo enriquece. Dios lo prospera, lo hace rico. Le da muchos bienes en 20 años. Es que cuando Dios tiene su mano presente, no se necesita de mucho tiempo. ¿Sí? Ustedes lean la historia
Yo solamente voy tocando los puntos más que Dios ha puesto en mi corazón para la reflexión de esta mañana. En 20 años, Dios le da una familia numérica y Dios le da muchos ganados, le da muchas ovejas, le da muchas cabras, les da muchos camellos, les da muchos asnos. Dios lo bendice, lo prospera. Pero llega el momento que el que le dijo, yo voy a estar contigo, te voy a cuidar, te voy a proteger. Llegó el momento en que Jehová le dijo, Jacob, es tiempo de regresar. Miremos lo que la Escritura nos dice. Capítulo 31, versículo 3. Capítulo 31, versículo 3. Dice, también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y le vuelve a hacer la promesa, y yo estaré contigo. El versículo 13 del mismo capítulo, mira lo que dice el versículo 13 del mismo capítulo. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Le dice, levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Estos versículos nos indican que Dios está en control del tiempo y que cuando llega el tiempo de sellar lo que Dios ha prometido, Él es el que lo señala. No fue Jacob el que vino delante de Dios y le dijo, Dios, creo que ya es el tiempo de que yo regrese. Jacob ansiaba regresar. Su padre aún estaba vivo. ¿Usted cree que Jacob no extrañaba su tierra? ¿Usted cree que Jacob no sufría de nostalgia? Claro que sí. Él deseaba regresar. Extrañaba a su padre. Pero él sabía que ese regreso se iba a dar en el tiempo de Dios. Él sabía que no podía regresar hasta que el día de ese regreso fuera marcado por el reloj de Dios o la agenda de Dios. Mientras tanto, él seguía ocupado en lo que Dios había puesto en sus manos. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios tiene un tiempo en el que Él va a cumplir lo que nos ha prometido. Aprendamos a esperar ese día, pero no en un estado de ocio. Aprendamos a esperar que llegue el día, pero no ociosos, no mal usando el tiempo, sino ocupados en las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos para que en ellas nos ocupemos. ¿Me explico, hermano? Jacob sabía que el día de regresar a Canaán estaba próximo, pero él sabía que él no podía adelantarlo. Por más que él se esforzara,
por más que él maromeara, no podía adelantar el día. Porque las cosas suceden en el día que Jehová lo ha señalado. Esto es algo que debemos de aprender. Por más gritos que demos, por más brincos que peguemos, no vamos a adelantar las cosas. Por más que madruguemos, no va a amanecer más temprano. ¿Sí me explico? Aprendamos a esperar a Jehová, pero no ociosos. Aprendamos a esperar ocupados en lo que Él nos ha puesto para que en ellos estemos ocupados. Porque Dios ha puesto en nuestras manos cosas suficientes, cosas de valor, cosas que nos hacen bien para que en ellas nos ocupemos. Y en la medida en que nos ocupamos de tales cosas, estamos siendo ayudados, estamos siendo favorecidos. Muchas de las veces no experimentamos, no recibimos el favor de Dios, los favores de Dios, la ayuda de Dios, porque con nuestra actitud lo impedimos. Nuestra actitud lo impedimos. Queremos hacer nuestra parte, ocupémonos, hagamos lo que Dios nos ha señalado para hacer. Mientras el día llegaba, Jacob sigue atendiendo sus rebaños y los rebaños siguen creciendo. ¿Sabe una cosa? Otra de las enseñanzas de la Biblia es que lo que Dios ha puesto en nuestras manos, Dios quiere multiplicarlo. Lo que Dios ha puesto en nuestras manos, Dios quiere multiplicarlo. Pero no se multiplican porque uno lo estorba. Porque no está atendiendo lo que Dios puso en nuestras manos de la forma que Dios espera para multiplicarlos. Pidámosle al Señor la dirección. Pidámosle al Señor su guianza. Pidámosle al Señor, preguntémosle al Señor cómo tengo que atender esto para que usted lo bendiga, usted lo multiplique. Yo creo firmemente que Dios va a dar dirección, que Dios dará sabiduría para hacerlo, porque el anhelo de Dios es cumplir lo que nos ha prometido. Él seguía atendiendo los rebaños. Él seguía cuidando de su familia. Él seguía cuidando de lo que Dios había puesto en sus manos. Y un día, Dios le dijo, como acabamos de leer, Dios viene a él otra vez. Dios se comunica con Jacob. Y Dios le hace saber a Jacob, Jacob, ha llegado el día. Ha llegado el día en el que tú tienes que regresar a la tierra de tu nacimiento. Ha llegado el día en el que tú tienes que regresar a la tierra donde tu padre te espera. Es lo que nos da a entender. Labán no quería que Jacob se alejara de él. ¿Sabe por qué? Porque a Labán le estaba yendo bien. Labán estaba siendo prosperado por causa de un hombre de Dios. Labán estaba siendo prosperado, sus rebaños estaban creciendo, estaban prosperando. La Biblia dice bien claro, por causa de Jacob. Esto me lleva a pensar en el caso de Potifar. Usted lee en el libro de Génesis la historia de de José. Cuando él es llevado como esclavo a Egipto y es comprado por Potifar.
un oficial del ejército de Faraón. Dice que Potifar lo puso como mayordomo, como administrador de sus bienes. Y dice el versículo que todo lo que hacía José era bendecido, era prosperado por Jehová, porque Jehová estaba con José. Si los bienes de Jacob estaban siendo prosperados, era porque Dios estaba con Jacob. Qué bonito es ser instrumento de bendición. ¿A cuántos de ustedes les gustaría ser como Jacob? Ser instrumento de bendición. Ser instrumento de bendición, como José. Fueron hombres de bendición. Hombres que Dios usó para bendecir y prosperar la vida de otros. Para que miremos cuán grande es nuestro Dios. Y como dice el dicho, para que miremos qué clase de sombra le cobija a la persona que se acerca a un buen árbol. Acerquémonos a buenos árboles. Amén, hermano. No se acerque a árboles que no tienen, que solamente tienen ramas, pero no tienen hojas. La sombra que lo va a cobijar es de acuerdo al árbol al que usted se arrima. ¿Sí me explico? ¿Sabe que los dichos encierran algunas verdades muy serias? Entonces Labán estaba convencido de que si sus ganados estaban multiplicándose, era por causa de Jacob, porque él sabía que Dios estaba con Jacob y que todo lo que Jacob tocaba o hacía era prosperado por Dios. Entonces llega el momento y le dice Jacob a Labán: Labán, necesito regresar a mi tierra. Labán no quiso. Comenzó a hacer sus tretas, sus chanchullos. Uso palabras que son entendibles. Mira, algunos de ustedes se ríen por chanchulleros que son. Pero sabe una cosa, cuando el tiempo de Dios ha llegado, no hay chanchullo, no hay trampa, no hay estrategia, no hay plan que pueda estorbar el cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Jacob estaba seguro, estaba convencido de que quien le había dicho que había llegado el día de regresar era Jehová. Y sabe una cosa, Dios le menciona unos datos. Dios le menciona algunos incidentes que ocurrieron en su primer encuentro en Betel. ¿Por qué lo hace Dios? Para disipar cualquier tipo de duda. Tal vez Jacob era un hombre prudente que no se dejaba llevar por así nomás porque ya escuché esto. A mí me da la impresión de que Jacob era un hombre que analizaba las cosas. Había aprendido a analizar las cosas.
No se dejaba llevar por las cosas que oía y le agradaban a su oído. Dios le dijo: yo soy el que te aparecí en Betel, donde ungiste la piedra. Dándole a entender, Dios conoce el corazón de las personas. Tal vez Dios miró que Jacob estaba preguntándose: ¿será esta palabra suya, Señor? ¿Esta palabra viene de parte de usted? Pero cuando Dios le dice: soy yo el que te apareció en Betel, donde pusiste la piedra, donde derramaste aceite sobre ella, Jacob dijo: no hay duda, este es Dios. ¿Qué nos enseña esto de parte de Jacob? Sabe que normalmente Jacob es tildado como tramposo, chapucero, usurpador, etcétera, etcétera. Pero tiene muchas virtudes. Lo triste es que el ser humano vemos siempre el error y no vemos las virtudes. ¿Sí me explico? Siempre lo primero que vemos es el error. Se menciona el nombre de Jacob, el que le hizo la tranza al hermano, el transero, el esto y el otro. No, tiene buenas virtudes. Por eso Dios hizo de él lo que hizo. Y mientras usted y yo estemos de criticones, no va a hacer Dios con nosotros nada bueno. ¿Sí me explico? Bendito sea Dios por ello. Jacob se aseguró que era Dios. Aprendamos esto. Cuando escuchemos algo, asegurémonos de averiguar de dónde procede. Si procede de Dios o no procede de Dios. Recuerde que el enemigo de la iglesia es experto en ser un imitador. ¿Están de acuerdo conmigo? El enemigo principal de la iglesia es un experto en imitación, y al que más imita es a Dios. La Biblia dice claramente que el enemigo se disfraza como ángel de luz, como un enviado de Dios, como un hombre de Dios, como una mujer de Dios, con el propósito de distraer a la mujer y al hombre que Dios ha escogido para ciertos planes con los que Dios va a ayudar a su pueblo o a su iglesia. Asegurémonos de averiguar el origen de lo que estamos escuchando. Se oye bonito, es prometedor y dicen: wow, Dios me habló. Asegúrese si realmente viene de Dios, porque el enemigo se va a disfrazar y también él habla como que si es Dios el que habla. Y es ahí cuando la persona tiene interés, cuando la persona tiene el deseo, la preocupación de averiguar si lo que está confrontando, lo que está escuchando, procede de Dios. Es ahí donde hay un ambiente propicio para que se manifieste ese don precioso que se llama discernimiento de espíritus. Hay algunos hermanos que dicen: pastor, yo tengo el discernimiento de espíritus. Usted no tiene nada. El discernimiento de espíritus es una manifestación del poder de Dios, que se manifiesta en el momento en que el creyente necesita saber si eso viene o no viene de Dios.
Y me quieren hacer creer, yo tengo el discernimiento de espíritu. No tiene nada. Los dones son manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios que se originan en la vida de la persona cuando éste está pasando una situación difícil que requiere una manifestación poderosa del poder de Dios. Así de simple. Así de simple. Yo sé que le caigo mal al enemigo porque yo le digo las cosas en su cara como son. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque Dios me ha bendecido dándome la oportunidad de conocer su palabra. Mire, aquí el fundamento de cada uno de nosotros tiene que ser la palabra, hermano. Ese es el fundamento o el cimiento donde tenemos que edificarnos, la palabra de Dios. Fuera de ella no hay otro fundamento. Llegó el momento y Jacob le hace saber, santo Dios, Jacob le hace saber a Labán y Labán no consiente. Jacob entiende que Labán nunca le va a dar su consentimiento para que regrese. Y él pone en la balanza, ¿a quién le hago caso? ¿Lo que me dice el suegro o a lo que me dice Dios? Y Jacob se decidió por prestar atención y por llevar adelante lo que Dios le había dicho. ¿No creen ustedes que con frecuencia nos vemos en la disyuntiva de hacer una elección? ¿Qué voy a hacer caso? ¿A lo que me dicta el corazón, me dictan mis sentimientos, o a lo que me dice Dios en su palabra? Jacob tomó la decisión de obedecer a Dios. Y como vemos en el libro de los Hechos, que hizo Pedro, hizo Juan, cuando comparecieron ante los magistrados, quienes les prohibieron que ellos continuaran hablando, enseñando a la gente la doctrina de Jesucristo, porque ellos les prohibieron. Pedro y Juan contestaron, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Los sentimientos que yo experimento son de hombre. Entonces yo tengo que tomar la decisión. Es mejor de obedecer a Dios que al hombre que se está moviendo, se está manifestando en mí, en mis sentimientos. Yo soy hombre. Yo tengo que tomar una decisión de obedecer lo que yo siento o obedecer lo que Dios me dice. Sus sentimientos son de humano. Lo que usted siente es de hombre. ¿O no? Lo que usted siente es de humano. Es que yo siento hacer esto. Póngalo. Y mire, eso equivale a tomar la decisión, obedecer a Dios o obedecer al hombre. Sí es cierto, muchas de las cosas que uno siente son provocadas porque Dios está trabajando, pero no todas. No todas. Y cuando el día, yo no sé por qué no puedo salir de esta parte. Ya me había alejado y volví a regresar. Cuando el diablo sabe que la persona es fanática de sus sentimientos, él va a usar esos sentimientos para sumir más a esa persona
en la mentira, en el engaño, en la falsedad y en la hipocresía. ¿Sí me explico? Hay que tener cuidado. Él va a usar esos sentimientos. Esa persona es muy sentimental, se deja guiar por lo que siente. Para mí es más importante lo que dice la Biblia que lo que yo siento. Para mí es más importante lo que dice la Biblia que lo que yo siento. Esa es palabra de Dios. Lo que yo siento es cosa de hombres. Amén. Y al hombre que usted tiene que poner en la balanza de obedecer a Dios o a los hombres, es usted mismo. Usted es el hombre, usted es la mujer que va a poner en la balanza y va a escoger: obedezco al hombre que soy yo, o obedezco a Dios. Porque a veces pensamos que cuando dice de los hombres está hablando del prójimo. No, está hablando de usted. Está hablando de uno también. Entonces, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. El enemigo toma ventaja siempre de nuestras debilidades. Pero el poder de Dios se perfecciona, se manifiesta en nuestras áreas débiles. Permitamos que esto ocurra continuamente. Jacob tomó la decisión. Vamos a regresar. ¿Qué fue lo que hizo? No le avisó al suegro. Sabía que no tenía caso avisarle. Sabía que alguien más se iba a encargar de avisarle al suegro. Siempre hay gente para eso. ¿Sí me explico? Él sabía que no necesitaba perder el tiempo con el suegro avisando. Él sabía que lo que sobraba era gente que le iba a ir corriendo a avisar. Dicen los puertorriqueños, siempre sobran los ve, corre, ve y diles. Él lo que hizo, organizó su viaje de regreso. Habían transcurrido algunos días cuando le avisaron a Labán. Jacob ya va rumbo a su tierra. Tiene tantos días de camino. Va con sus mujeres, va con sus hijos, va con sus ganados. Ya cruzaron el Éufrates, el río Éufrates. Ya lo cruzaron, ya están del otro lado. ¿Cómo cree usted que le cayó esa noticia a Labán? ¿Cómo cree usted que le cayó esa noticia a Labán? No le cayó bien, ¿verdad? No le agradó. Yo creo que Labán se irritó. Yo creo que Labán se molestó. Yo creo que él comenzó a justificarse. No es justo que me haga esto, tantos años que lo he tenido aquí, llegó sin nada, con las manos vacías, ahora tiene 2 esposas, 2 sirvientas, tiene tantos hijos, tiene tanto ganado, es un mal agradecido y bla, bla, bla. Ya conocen ustedes al ser humano. Ya lo conocemos. ¿Cómo reaccionan cuando se hace algo que no favorece sus intereses? Se molestó y lo que hizo fue organizar un grupo de gente. Las intenciones no eran buenas. Él organiza, recluta un grupo de gente y sale en pos de Jacob. ¿Usted cree que Labán llevaba buenas intenciones? ¿De verdad usted cree que Labán llevaba buenas intenciones al salir en pos de Jacob? No llevaba buenas intenciones.
no llevaba buenas intenciones, porque lo que estaba siendo provocado por la ira, por el coraje, por la molestia, por todo lo que él sentía. Él no llevaba buenas intenciones. Pero sabe una cosa, Dios conocía las intenciones de Labán. Y Dios miró que las intenciones de Labán no eran buenas. Dios miró que las intenciones de Labán eran perjudiciales. Las intenciones de Labán era hacerle daño, perjudicar a Jacob. Dios lo miró. Aleluya. Qué bueno que Dios mira. Cuando el hombre tiene buenas intenciones y cuando el hombre tiene malas intenciones. Por muy bien que las esconda el ser humano, por muy bien que el ser humano esconda sus malas intenciones, las puede esconder de la vista del hombre, de la gente que le rodea, pero jamás podrá ocultarlas de la mirada de Dios. Dios miró esas malas intenciones y Dios le tuvo que salir al alto, al camino a Labán. Dios tuvo que salirle al camino a Labán. Dios tuvo que salirle al camino y pararle su carro. Estoy hablando en un lenguaje que me entiendan. Pastor, ¿tiene respaldo bíblico? Si no tuviera respaldo bíblico, no estuviera mencionando esto. Dios le salió al camino y le paró su carro. Le jaló la válvula de aire. Los que han manejado camiones pesados saben lo que estoy diciendo. ¿Sí me explico? En el capítulo 31, versículo 24. Ve el versículo 24. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, aleluya. ¿Pueden alabar al Señor, hermanos? ¿Pueden darle gloria a Dios? Y le dijo Dios, guárdate, Labancito. Aleluya. Guárdate, que no hables a Jacob descomedidamente. ¡Wow! ¿Por qué cree usted que papá le habló de esta manera a Labán? Por causa de las intenciones, hermano Víctor, que Labán traía para con el hombre de Dios. Era un tramposo, pero era hombre de Dios. Era un faltoso, sí era un faltoso, pero era hombre de Dios. ¿Quién dice que los hombres de Dios no son faltosos? Quien lo diga y lo piense así está equivocado. Porque todos los hombres que Dios escoge y se les puede llamar hombres de Dios son seres faltosos por el simple hecho de ser seres humanos. No hay ser humano perfecto. ¿Sí? Eso es para los que les gusta la perfección. En la vida de otros, por supuesto. Sí, porque normalmente nos gusta la perfección y queremos verla, pero en la vida del prójimo, hermano Jacob, no en mi vida personal. ¿Qué pasó? Quieto. No hay hombre perfecto. Un hombre de Dios, Jacob, y mire qué hombre de Dios. Wow, qué hombre de Dios. Era transero, era todo lo que era,
pero era un hombre de Dios. Dios lo fue cambiando en el camino, pero era un hombre de Dios. Pero me llamó la atención esto. Labán va molesto, lleva malas intenciones y Dios las conoce. Y Dios tiene que salirle al camino. Y le dice: mira, Labán, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado cómo me le vas a hablar a Jacob, cómo me lo vas a tratar. Aunque a tus ojos sea un reprobo, pero ese es el hombre que yo he escogido para que las naciones del mundo sean bendecidas. Dele ese aplauso al rey. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Tenemos que aprender a ser prudentes, de no decir cosas que pueden traernos problemas. Mire, por ejemplo, yo soy un ser humano y el primero en estar consciente de sus errores soy yo mismo. Yo estoy consciente de mis errores, estoy consciente de mis flaquezas, estoy consciente de mis debilidades, estoy consciente de todo ello. Sin embargo, así me tiene Dios aquí. Y algunos de los que están aquí han dicho: el pastor es una persona de dos caras, es una persona falsa, es una persona aquí, enseña una cosa y vive otra. Yo no soy perfecto. Yo no soy perfecto. Pastor, ¿y usted cómo lo sabe? No importa, yo sé que lo sé y punto. ¿Sí? Dios es el que me tiene aquí. Yo no estoy aquí por usted. Yo no estoy aquí por el que dice que soy dos caras, que soy falso, que digo eso. Estoy aquí porque Dios me trajo. Me trajo hace 27 años. Y usted apenas llegó. Usted no sabe cómo lo que Dios ha hecho. Nosotros llegamos ya y la mesa servida. ¿Sí me explico? Pero sabe una cosa, le voy a decir esto. De toda palabra ociosa, malintencionada, quiere decir, de toda palabra malintencionada que sale de nuestra boca, le vamos a dar cuenta a Dios. Así que esas personas que han dicho eso van a rendirle a Dios cuenta por expresarse de esa manera del hombre faltoso que Dios puso aquí como pastor. Y el hecho de que yo sea faltoso, sea hipócrita, sea falso, sea dos caras, no lo exonera de su responsabilidad delante de Dios. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Dios le dijo a Labán: ten cuidado. ¿Cómo me le vas a hablar? ¿Cómo me lo vas a tratar? Sí. Labán entendió: este Jacob no está solo. Dios está con él. Y Dios lo va a defender. ¿Sí me explico? De muchas situaciones que yo he pasado, Dios es el que me ha defendido. No porque yo sea digno de ello. Él me llamó y Él sabía de las cosas que yo iba a pasar en el camino. Dios sabe de las vicisitudes, de las adversidades, de todas las cosas difíciles que van a pasar las personas que Él ha llamado y ha puesto en una posición ministerial. Dios sabe por lo que van a pasar. Dios sabe por las cosas difíciles que voy a pasar después de este momento. Dios lo sabe. Pero yo sé que Dios va a estar conmigo. Yo sé que Dios me va a librar. Porque 40 años son suficientes
para tener yo esa certeza. Dios le dijo, ten cuidado lo que vas a decir de Jacob. Si lo vieron en la escritura, ahí está. Guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Eso fue en la noche. Al otro día llegó Labancito por ahí, bien tranquilo. Aquel león rugiente, hermano Zacarías, llegó como un manso corderito. ¿Por qué me hiciste esto, Jacob? ¿Por qué no me diste la oportunidad de despedirme de mis hijas, de mis hijos, de haberles dado un beso? ¡Wow! Lean la historia, hermano, lean la historia. Ese hombre iba respirando feo. Iba respirando, llevaba malas intenciones. Pero no se le olvide, Dios cuida a los que Él llama y los libra de las cosas que enfrentan por estar en el camino al cual Él los llamó. No se le olvide esto. Téngalo presente. Téngalo presente. Téngalo presente. Entonces, allí el que se puso ya más el que habló con más autoridad no fue Labán, sino habló Jacob. El versículo 38 dice: estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabritos nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. 41. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tus ganados, y has cambiado mi salario 10 veces. Bueno, después de tener esta plática, le dice Labán: vamos a hacer un trato, Jacob, vamos a hacer un pacto, Jacob. Resultó más terrible Labán, ¿verdad? Hay que cuidarnos de los Labáns. Pero aquí no está, no hay Labanes. No hay, ¿verdad? Bueno, no hay ahora, no vinieron esta mañana. Pero terminó diciendo: vamos a hacer un trato. De aquí yo no paso para hacerte daño, ni tú regresas para allá. Siguió su camino. Y ahora había otro problema. Es que en el camino del Señor, hermano, todavía no se ha solucionado un problema cuando ya está el otro. Así es el servir al Señor. Pero sabe una cosa, gloria a Dios por esas dificultades. Dele gloria a Dios por las dificultades, porque cada dificultad que enfrentamos, tenemos la oportunidad de mirar cuán grande es Dios y cuánto Él nos ama y cómo está Él con nosotros. Ahora venía el problema que preocupaba a Jacob: el encuentro con su hermano Esaú. Él todavía creía, él pensaba, él tenía en mente que el corazón de Esaú aún estaba lleno de odio en contra de él, que las intenciones de Esaú eran la de encontrarse con él y darle muerte. Ese día iba a llegar. Jacob quería que llegara, pero tenía miedo que llegara. Dios conocía el corazón de Jacob. Dios sabía cómo se sentía el alma de su siervo. Él sabía cómo se encontraba el alma de Jacob, porque Jacob sabía que el terreno y el tiempo
para encontrarse con su hermano Esaú, estaba menguando. Y Dios conocía su alma. Y Dios propicia un encuentro más con Jacob para que él tenga una experiencia que va a disipar sus miedos, sus temores, sus angustias. Porque es Dios el que propicia. Esa noche se menciona que Jacob luchó con un ángel. Ese encuentro transformó completamente, por decirlo así, la vida de Jacob. Jacob necesitaba vivir ese tipo de encuentro con Dios antes de encontrarse con Esaú. Dios está al tanto de Jacob. Y ese encuentro marcó un antes y un después en la vida de Jacob. Tanto que el nombre le fue cambiado. Ya no te llamarás más Jacob. Y todo lo que involucraba el nombre Jacob en la vida de este hombre fue cambiado. A partir de ahora, allá van a decir amén ahorita, tu nombre será Israel. Y qué bonito significado tiene el nombre Israel, ¿verdad? Amén, hermano. A partir de ahora, tu nombre será Israel. Sí. Alguien que ha luchado y ha ganado. A partir de ahora, Jacob, vas a seguir luchando, sí, pero cada lucha que tengas, la vas a ganar. Hermanos míos, vamos a seguir teniendo luchas. Vamos a seguir lidiando esta batalla. Vamos a seguir peleando la buena batalla. Pero la promesa es que seguiremos venciendo. Así que si la promesa es que vamos a vencer cada lucha, cada batalla que venga, pues lo que me queda por decir es que vengan las luchas. Que vengan las luchas. Que vengan las batallas. Porque si mi Dios nos ha prometido, hermano Melgar, que vamos a vencer, pues que vengan, ¿no? Porque cada lucha que venga nos va a dar la oportunidad de mirar la gloria del Todopoderoso. ¿Queremos ver la gloria de Dios? Mire, la gloria de Dios se manifiesta cuando vienen las luchas. Se manifiesta cuando vienen los conflictos. Es ahí, esos son los que dan a luz. Esos son los que hacen que se manifieste la gloria de Dios. Se manifestó la gloria de Dios en Jacob, haciendo los cambios que aún necesitaban
que se hicieran en la vida, en la persona, en el alma, en el corazón de Jacob. Y esos cambios ocurrieron en esa experiencia. Jacob fue distinto. Jacob fue diferente. Mire, a lo mejor nos estamos acercando ya a esa experiencia con Dios que necesitamos tener, la cual va a ser los cambios que necesitamos que se hagan en nosotros. Porque de algo yo estoy seguro, en cada uno de los presentes, con todo el respeto que me merecen, les digo, hay la necesidad de cambios profundos. No hay alguien aquí que no tenga esa necesidad. Los tenemos. Y a lo mejor ese momento, ese día se está acercando. Porque de que Dios nos va a transformar, Dios nos va a transformar. Y usted no pierde el tiempo engañándose a usted mismo diciendo, es que soy así porque así quiere Dios que yo sea. Así me hizo Dios. No, no, Dios no lo hizo así. Así se hizo usted cuando comenzó a crecer. Y ahora de viejo, de vieja se ha hecho más mañoso. La verdad, hermanos. Salemos con retóricas baratas. Es que yo soy así porque así me hizo Dios. No, Dios no lo hizo a usted así. Así lo hizo el pecado, que en la medida en que se venía enseñoreando de nosotros. No nacimos así. No nacimos siendo tramposos. No nacimos siendo como somos ahora. Así nos hicimos en el caminar. Pero Dios puede transformarnos. Dios puede cambiarnos. Y llegó el momento, a mí me encanta, esta es una de las narraciones más preciosas. O muy peculiar esta relación. Llegó el momento en que los hombres mensajeros que envió Jacob con presente regresaron y les pregunta a Jacob, ¿se encontraron con Esaú? Y él les dice, sí. Y viene a recibirte, aleluya. Y luego le dijeron, y no viene solo, santo Dios. Viene con 400 hombres. Mire, nunca subestimemos el poder transformador de Dios. A veces nosotros decimos palabras sin sentido. Es que al hermano fulano yo lo conozco, ese no va a cambiar nunca. Esas son expresiones que hablan de la insensatez que hay en uno. Dios puede cambiarlo. ¿Sí me explico? Dios puede cambiarlo. Viene con 400 hombres. Jacob pensó, pues viene a cobrarme la que le debo. Pero Jacob no pensó en que Dios podía haber obrado ya en el corazón de Esaú. Y Dios había obrado ya en el corazón de Esaú. En ese momento ya no había en el corazón de Esaú odio, coraje, resentimiento. Se volvió a acabar. Aquí hay que hacer una cooperacha para las baterías. Y hay que comprar de las buenas. Dios había cambiado, ya no había ese coraje, ya no había ese rencor, ya no había ese deseo de encontrarlo y darle muerte. Mire, cuando ya se encontraron, yo no sé si Esaú venía montado en un camello o venía montado en un caballo. En burro no creo, pero en una de esas dos cosas. Imagínense el cuadro. Jacob cojeando,
va cogiendo. Y viene Esaú montado, probablemente a caballo, en un camello, no sé. Y se encuentra. Y se baja Esaú. Aleluya. Hermano Zacarías, venga para acá. Vamos a pensar que usted es Esaú. No, lo que quiero es ilustrar cómo me imagino yo. Porque no le voy a dar el beso, ni usted a mí. Pero imagínese, viene Jacob cojeando y el hombre se baja y corre y lo abraza. ¡Wow! Los dos lloraron. Los dos dieron gloria a Dios, indudablemente. Gracias, hermano. Ya no había odio, ya no había coraje. Ahora yo quiero decirle, ese tipo de encuentros también están en la agenda de Dios. Esperemos que el día llegue. Amén, hermano. El error de nosotros es querer hacer que las cosas se adelanten. Aprendamos, eso no funciona. Queremos adelantar los acontecimientos. Por favor, Dios tiene, entendamos eso, Dios tiene su tiempo para hacerlo. Un encuentro feliz. Años después, al parecer desde ese encuentro no se vuelven a ver hasta la muerte de Isaac. Cuando sepultan a Isaac, lo sepultaron ellos dos. Jacob estuvo, cuando salió para Mesopotamia, tenía un aproximado 77 años. Estuvo 20 años en la Mesopotamia. De la Mesopotamia, desde que regresó de Mesopotamia hasta el día que fue a Egipto, transcurrieron 33 años. Él estuvo 17 años en Egipto. Un total de 147 años vivió Jacob. Quiero preguntarles, ¿creen ustedes que Jacob conoció a su abuelo Abraham? ¿Creen ustedes que Abraham conoció a sus nietos? Pues ustedes no estudian, hermano. ¿O cómo estudian ustedes? Abraham vivió 175 años. Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años. Isaac se casó cuando tenía 40 años. Los gemelos nacieron cuando Isaac tenía 60. A ese tiempo Abraham tenía 160 años. Vivió 15 años más. ¿Los conoció o no los conoció? Qué fácil, después de esto, qué fácil. Así ni chiste tiene, hermano Zacarías. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie.